lleva milenios sobre la mesa. ¿Qué es la filosofía? Y quizá más urgente hoy, ¿qué papel juega en un mundo como el nuestro, en plena era de la inteligencia artificial, donde la tecnología ya no solo lo domina todo, sino que, empieza a pensar por nosotros? Es una pregunta vertiginosa, desde luego. Y para explorarla vamos a sumergirnos en un material fascinante. Es una conferencia del filósofo alemán Martin Heidegger, que se titula precisamente así: ¿Qué es la filosofía? Pero hay que advertir una cosa, ¿no? Sí, claro. Que nadie espere una definición de diccionario. Heidegger nos va a llevar por un camino mucho más sinuoso y provocador. Pues esa es la misión de hoy. Queremos desentrañar por qué, para Heidegger, la filosofía no es un ejercicio académico, sino una forma de corresponder, de responder a una llamada. Y sobre todo, cómo la mentalidad tecnológica moderna, según él, nos ha vuelto sordos a esa llamada. Vamos a trazar un arco, desde los griegos hasta hoy, para ver qué hemos perdido. Y para empezar a situarnos, hay que decir que el cuadro que pinta Heidegger de nuestra época no es muy optimista, que digamos. El texto habla de una colonización tecnocientífica. Esa es una expresión muy fuerte, colonización. No habla de avance o progreso. ¿A qué se refiere? ¿A que estamos rodeados de aparatos y ya está? No, va mucho más allá. Es una mentalidad. Casi un sistema operativo que se nos ha instalado sin que nos demos cuenta. Una forma de ver el mundo que se gestó en la modernidad con gente como Descartes, Galileo, Newton. Ellos nos convencieron de que la naturaleza es un gran mecanismo. Un reloj gigante que podemos desmontar, entender, calcular y, al final, dominar. Entiendo. O sea, no es la tecnología en sí, es la visión del mundo que la hace posible. Esa idea de que todo es un problema que hay que resolver, un recurso que se puede optimizar. Exactamente. Y en la época de Heidegger, esto llega a su máxima expresión. Él ve el mundo convertido en una gigantesca estación de servicio. Todo, absolutamente todo, un río, un bosque, una obra de arte, incluso las personas, se convierte en lo que él llama un fondo disponible. Fondo disponible. Suena a un término de contabilidad. Es muy frío. Y esa es la clave. Es que suena brutal, pero si lo piensas, hablamos así todo el tiempo. El río ya no es un río, es potencial hidroeléctrico. Un bosque no es un bosque, es materia prima maderera o un activo para el ecoturismo. ¿Y las personas son recursos humanos o capital humano? Justo. Todo queda reducido a su utilidad, a su capacidad de ser planificado y explotado para obtener la máxima rentabilidad. Es desolador, porque anula cualquier otro valor que no sea la eficiencia. La conferencia describe una sensación de destierro y errancia, y lo conecta con algo que creo que todos hemos sentido alguna vez: el aburrimiento. Sí, y aquí Heidegger es mordaz, ¿eh? Dice que el aburrimiento y el vacío se apoderan del ser humano moderno cuando se le acaban las distracciones. El cine, la radio, el periódico. Esos eran sus ejemplos. Hoy diríamos que es ese mini pánico que nos entra cuando se cae el wifi o cuando nos quedamos sin batería. Ese momento de no saber qué hacer. Para él, entonces, esto no es un problema trivial, es un síntoma de algo más profundo. Es el síntoma central. La capacidad de asombro, que para los antiguos era el origen de todo pensamiento, se ha evaporado y ha sido reemplazada por la monotonía, la rutina. Vivimos en un universo que creemos predecible, gobernado por leyes de causa y efecto. No hay espacio para el misterio. Hemos perdido el contacto directo con las cosas, con su simple presencia. Todo nos llega mediado por una pantalla o por una utilidad. Vale. Si ese es el diagnóstico, que estamos atrapados en esta lógica de la eficiencia total, en este pensamiento calculador, la pregunta es ¿cómo se sale de ahí? Porque la solución que propone no es la que uno esperaría. No dice pensemos más y mejor, no, para nada. Y aquí es donde su pensamiento da un giro radical fascinante. Para él, la salida no está en la razón, está en los estados de ánimo. Sostiene que el pensamiento nunca es puro o neutro, siempre, sin excepción, brota de una disposición afectiva fundamental. Espera, un momento, eso es chocante. Incluso el pensamiento más frío y objetivo. Pienso en un científico en un laboratorio o en un programador. Incluso ese. Heidegger diría que la frialdad del cálculo y la prosaica sobriedad de la planificación son en sí mismos un estado de ánimo, una disposición. ¿Cómo es eso posible?
Pues porque la propia razón científica confía ciegamente en sus principios, como la objetividad o la verificabilidad, y esa confianza es una actitud, un estado de ánimo. No hay pensamiento sin un temple afectivo que lo sostenga. Es una idea potentísima. Vale. Entonces, si nuestro estado de ánimo actual es esa obsesión por el cálculo y el control, ¿cuál es la alternativa que propone? ¿Qué hay que cultivar? Propone lo que él llama serenidad o deshacimiento. Es una idea sutil. No se trata de rechazar la tecnología y volver a las cavernas, ni mucho menos. Se trata de usar los objetos técnicos sin dejar que nos posean, sin permitir que su lógica domine toda nuestra existencia. Es liberarnos de esa servidumbre y simplemente dejar que las cosas sean, que se nos muestren más allá de para qué sirven. Es como la diferencia entre usar el GPS, que te ordena gire a la derecha, convirtiendo la ciudad en instrucciones, y simplemente salir a pasear sin rumbo, dejando que las calles se te revelen por sí mismas. Esa es una analogía perfecta. La serenidad es elegir el paseo sin rumbo, al menos de vez en cuando, para no olvidar que esa otra forma de relacionarse con el mundo existe. Así que, para responder a la pregunta inicial, ¿qué es la filosofía? Heidegger no nos da una definición, sino que nos invita a emprender un camino. Un camino que, curiosamente, empieza analizando una sola palabra. Exacto, la palabra griega filosofía. Y aquí dice algo que puede sonar polémico, que la filosofía es griega en su esencia. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Que es un dato histórico y ya? No, para él es mucho más. Significa que todo el curso de la historia occidental, incluida nuestra ciencia y nuestra tecnología, tiene su raíz última en una forma de pensar que nació en Grecia. Por eso afirma en la conferencia que decir filosofía europea occidental es una tautología, una redundancia, como decir subir para arriba. Precisamente, porque para él, la filosofía es ese modo de ser occidental. Y bueno, esto puede sonar eurocéntrico y es una de las críticas que se le hacen, pero su punto es que, para entendernos a nosotros mismos, tenemos que dialogar con ese pensamiento griego original. De acuerdo. Entonces, si para encontrar una salida tenemos que volver al origen, a ese estado de ánimo original, ¿cuál era? ¿Qué sentían los primeros pensadores griegos para ponerse a filosofar? Sentían el patos del asombro, en griego, zaumacín. Y no es simple curiosidad, ¿eh? Es algo mucho más profundo. Heidegger cita directamente a Platón. Es muy característico de un filósofo eso que llamamos el asombro. Efectivamente, no hay otro origen de la filosofía que ejerza un dominio mayor que este. O sea que el asombro no es solo la chispa que enciende el motor y luego uno se olvida. No, no, es el combustible que lo mantiene en marcha. Es la disposición que sostiene y domina toda la filosofía griega. Es un retroceder perplejo ante el hecho más básico y misterioso, que las cosas son. El vértigo de preguntarse no por qué las cosas son como son, sino por qué hay algo, en lugar de la nada más absoluta. Esa es la esencia del Zaumazin. Y aquí es donde Heidegger introduce una distinción crucial y muy provocadora. Distingue entre los primeros pensadores, como Heráclito o Parménides, y los que vinieron justo después, los filósofos, Sócrates y Platón. Espera, a ver si lo he entendido. ¿Me estás diciendo que para Heidegger, Platón representa un paso atrás? Si siempre se le considera la cumbre, ¿no? El inicio de la filosofía en serio. Pues sí, es una idea muy contraria a la tradición, desde luego. Para él, Heráclito y Parménides eran pensadores más grandes. Y no en términos de inteligencia, sino porque su relación con la sabiduría era diferente. ¿En qué sentido? Ellos todavía estaban en una armonía natural con el logos, con ese orden que une las cosas. Su relación con la sabiduría, tosofón, era de correspondencia directa. Era como respirar. Simplemente estaban inmersos en el ser. ¿Y con Sócrates y Platón? Esa armonía se rompe. Se rompe y se convierte en una aspiración, en una búsqueda. El amor a la sabiduría, Philein, Tosofón, se transforma en filosofía. La sabiduría ya no es algo en lo que se está, sino algo que se persigue, que se anhela, porque se ha perdido. Vaya. La filosofía como la conocemos, con sus preguntas explícitas, nace de esa fractura. O sea que el nacimiento de la filosofía como disciplina es en realidad el síntoma de una pérdida. Es una idea potentísima. Vale, si el estado de ánimo de los griegos era el asombro, ¿qué pasa después? ¿Cómo evoluciona? Pues Heidegger traza una línea fascinante.
Da un salto de casi 2000 años hasta llegar a Descartes, el padre de la filosofía moderna. Y con él, el estado de ánimo fundamental cambia radicalmente. Ya no es el asombro. ¿Es la duda? La duda metódica, exacto. Pero es una duda con un objetivo muy claro. Encontrar una certeza absoluta, indudable, la certitudo. Y la encuentra en su famosa frase, pienso, luego existo. El cogito ergo sum. Y ahí se produce un giro copernicano en la historia del pensamiento, ¿no? Totalmente. El fundamento de toda la realidad ya no es el ser de las cosas que están ahí fuera, el cosmos. Ahora, el único fundamento sólido es el yo, la subjetividad humana, la conciencia que tiene certeza de sí misma antes que de ninguna otra cosa. Pasamos de mirar al universo con asombro a mirarnos a nosotros mismos, en busca de seguridad. Y todo el edificio de la ciencia moderna se construye sobre ese cimiento. El mundo se convierte en un objeto para ese sujeto que lo mide, lo analiza y, volviendo al principio, lo domina. Ahí está la conexión. El pensamiento calculador de nuestra era es el hijo legítimo de esa búsqueda de certeza. Sí, y cuando Heidegger mira a su propia época, que en muchos sentidos sigue siendo la nuestra, deja la pregunta abierta. ¿Cuál es nuestro estado de ánimo fundamental hoy? Y no encuentra una respuesta clara. Ve una mezcla confusa, tras la falsa neutralidad de las cifras. De modo que al final de todo este recorrido, la respuesta a ¿qué es la filosofía? No es una definición. En absoluto. Para Heidegger, la respuesta es, en sí misma, un acto filosófico. Es lo que él llama una correspondencia, y lo escribe así, con un guión. Co-responder, para enfatizar que es una respuesta a algo que nos interpela. ¿Corresponderá a qué exactamente? A la llamada del ser del ente. Dicho de forma más sencilla, a esa interpelación que nos llega desde el misterio de que las cosas existan. La filosofía es ese acto de escuchar atentamente la tradición y dialogar con ella para mantener la pregunta abierta. Es estar al servicio del lenguaje. Entonces, recapitulando un poco el viaje. Para Heidegger, la filosofía no es una asignatura llena de conceptos abstractos, sino una correspondencia viva y activa con el misterio de la existencia. Una correspondencia que siempre nace de una disposición afectiva. Para los griegos fue el asombro. Para los modernos, con Descartes, fue la duda en busca de la certeza del yo. Y en nuestra era, dominada por un pensamiento técnico que lo convierte todo en un recurso, ese estado de ánima fundamental parece haberse perdido, ahogado por el ruido de la eficiencia y la planificación. Por eso, la propuesta de Heidegger es un desafío enorme. Intentar recuperar una forma de pensar más meditativa, esa serenidad de la que hablábamos. Es un intento de volver a escuchar aquello a lo que el pensamiento calculador nos ha vuelto sordos. Y esto nos lleva al pensamiento final que queda resonando en la conferencia. Heidegger señala la profunda cercanía y al mismo tiempo el abismo que hay entre el pensamiento y la poesía. Dice que ambos están al servicio del lenguaje, pero de formas radicalmente distintas. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. Una pregunta muy provocadora. Si el pensamiento calculador, el que domina la ciencia y la técnica, nos ha traído hasta aquí, con sus maravillas y sus peligros, ¿podría un pensar más cercano al de la poesía ofrecernos un camino diferente? ¿Qué significaría hoy, en nuestro mundo de optimización y de datos, intentar habitar el mundo poéticamente?